¿No te ha pasado que hay momentos en que necesitas una palabra de aliento, un abrazo? Necesitas algo que te haga por lo menos dar ánimo y te saque adelante del momento difícil que puedas estar viviendo. Pues hoy te quiero regalar 7 palabras que marcaron no solamente la vida de un grupo de personas, sino ha marcado la vida de toda una generación que ha trascendido de generación en generación hasta nuestros tiempos. Hablo de las 7 palabras más importantes mencionadas en una cruz, las palabras de Jesús. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que nos dejes un comentario y que puedas dejar un like para nosotros, que seguramente nos va a ayudar bastante para seguir subiendo estos mensajes que están cargados de mucha esperanza para tu vida y para la vida de muchas personas. Jesucristo es un personaje excepcional. Jesucristo es una persona que ha sido marcada en la historia de una manera increíble. El tiempo incluso está dividido. Acá, donde tú estás, en cualquier lugar del mundo, está dividido nada más y nada menos por la figura de Cristo. El antes y el después de Cristo es algo maravilloso que vivimos. Pero Cristo tuvo un momento de sus vidas muy álgido, que fue enfrentar a su sacrificio en la cruz del Calvario, enfrentar a la cruz, a un momento tan difícil. No hablaremos hoy sobre lo que significó esto de la cruz, pero sí hablaremos de lo que Él vivió en la cruz. Hablaremos de lo que Él dijo clavado en la cruz del Calvario, que seguramente a ti hoy te será de gran bendición. Así que hoy hablaremos de las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. La primera palabra que Jesús mencionó, que nos deja una enseñanza increíble, fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos y echando suerte. ¿Saben qué increíble es ver a un Jesús que está todo su cuerpo vuelto una llaga? Porque recordemos que Jesús fue azotado, Jesús fue golpeado, Jesús fue humillado, Jesús fue traicionado. Saben, el momento de la cruz de Jesús fue un momento tan crítico, pero a pesar de ser un momento tan crítico, la primera palabra que Él menciona allí en la cruz del Calvario fue: les perdono. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal vez tu crisis está marcada hoy por una traición, por una decepción, por una lucha. Tal vez está marcada por una frustración, por una situación que no salió como tú esperabas. Tal vez está marcada por un nombre, por una persona que seguramente te prometió amor y simplemente te ha traicionado. O una persona que debió amarte para siempre y decidió abusar de ti. Wow, seguramente tu crisis es muy difícil, pero Jesús estaba muriendo y su primer palabra te dice hoy: necesitas perdonar. Pero perdonar, tú dirás: ¿perdonar yo? Yo no puedo perdonar, porque es que lo que me hicieron es muy grave. Es que ahí está el detalle. Pensamos que el perdón va a beneficiar a la otra persona, ¿no? Y el perdón no beneficia tanto a la otra persona, que es un beneficio de gracia que puedes dar, obviamente. El perdón te beneficia a ti, porque el que estás luchando eres tú, el que estás sufriendo eres tú, la que se encuentra desdichada o desdichado eres tú. Y la otra persona tal vez anda tranquilo. Tú necesitas paz. Y Jesús nos enseña con la primera palabra de la cruz que el perdón nos beneficia más a nosotros, porque nos quita ese peso del rencor, de la amargura, de lo que podamos tener en el corazón. Por eso hoy la primera palabra que Jesús mencionó en la cruz del Calvario es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te invito a que puedas perdonar. Pero el perdón, tienes que saber algo también, se logra en Jesús. El verdadero perdón se logra en Jesús, en reconociéndole a Él primero quién es. Él es el Hijo de Dios. Él es esa persona que murió por ti. Él es esa persona que te amó primero. Él es el Verbo hecho carne. Él es el Hijo de Dios. Él es el fundamento de nuestra fe. Todo perdón no empieza porque vaya a salir de ti. Obviamente es una decisión tuya, pero realmente empieza en conocer quién es Jesús para nosotros. Así yo te invito a perdonar el día de hoy.
porque vas a vivir en paz. La amargura se va a ir de tu vida y el perdón va a traer beneficios a tu corazón, a tu vida, que se llama el gozo. Y el gozo es algo que nada lo puede quitar del corazón. Así que te invito a vivir el primer consejo que nos dejó Jesús en la cruz del Calvario. El segundo consejo y la segunda palabra que nos deja Jesús en la cruz del Calvario es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahondando más en su gracia, ahondando más en su amor. Esto lo encontramos en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es significativo ver la fe de este hombre, el ladrón que recibió el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy podemos tener acceso a la vida de Jesús. Cualquiera de nosotros puede tener acceso a una Biblia y conocer quién fue Jesús, ver sus milagros, ver sus prodigios, ver sus sermones increíbles, ver su ejemplo, ver su vida. Todo fue en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y posterior resurrección. Fue extraordinaria. Y tú y yo lo conocemos. Y tal vez, entre comillas, si nosotros creemos, podemos tener una fe en alguien increíble. Pero recordemos la historia de estos dos hombres. Jesús estaba crucificado y tenía a su derecha y a su izquierda dos ladrones, dos hombres que merecían estar allí. Jesús no lo merecía. Jesús fue crucificado de manera injusta. Y estos dos hombres no están viendo y no están observando a un Jesús esplendoroso como tú y yo lo podemos observar el día de hoy, como tú y yo lo podemos vivificar a través de su palabra el día de hoy. No, estos hombres están crucificados primero, sufriendo, pero el que está en medio de ellos está mucho más moribundo que ellos. El que está en medio de ellos es un rey que está moribundo, que está muriendo, que está jadeando, tratando de encontrar aire, tratando de seguir viviendo. Y uno de ellos le dice, así como tal vez haciendo eco de lo que decían los fariseos, gritándole a Jesús, y lo que decían la gente que traicionaba a Jesús, diciéndole: si eres el rey de los judíos, desciende de esa cruz. Si eres el hijo del Dios viviente, vamos, baja, desciende de la cruz, haz uno de tus milagros. Y uno de los ladrones le dijo eso: si de verdad eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón dijo: ¿qué estás diciendo? Este hombre no hizo nada malo. Tú y yo estamos bajo justo castigo. Y después le dice una palabra que determina la fe de un hombre que estaba muriendo en un Dios moribundo para sus ojos, pero tenía fe en ese hombre. Es que un Jesús moribundo es mucho más fuerte que un enemigo que pueda venir contra él. El golpe más fuerte que el enemigo, que el diablo pudo darle a Jesús, fue la muerte, y Jesús venció la muerte el tercer día. Este hombre creyó en un Jesús moribundo, pero que sabía que tenía poder por encima, porque recuerda que no es por vista, es por fe. Este hombre no veía algo extraordinario, pero creyó en el Dios de lo extraordinario. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la segunda palabra que Jesús menciona en la cruz, fue una palabra de bendición, diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saben, la gracia del Señor está para ti el día de hoy. Si hoy tú decides venir a los brazos del Padre, Él te recibirá con brazos abiertos. No lo dudes. No lo dudes. No importa las circunstancias que estés viviendo, Dios tiene el poder suficiente para poder obrar, sacarte, restaurarte, pero sobre todo sanar tu corazón y darte una promesa de vida eterna. La mejor decisión que todo ser humano alguno puede tomar en esta tierra es decidir por Cristo. ¿Lo has decidido hoy? Yo te invito a que puedas hoy hacer como aquel hombre, pecador, ladrón, y decirle: Señor, acuérdate de mí. Y seguramente su gracia te va a cubrir y su poder va a sanar tu corazón y va a haber restauración en tu vida. Así que la segunda palabra es: de cierto que hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra de la cruz es: he ahí tu madre. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 27. Dice: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora
el discípulo le recibió en su casa. Jesús estaba muriendo, pero recordó a esa mujer que le dio la vida. Le dio la vida obviamente física, porque él vivía mucho antes de nacer por María. María es una mujer excepcional. María es una mujer de una fe increíble. Eso es innegable. Ella es una mujer que nos enseña tanto. Pero Jesús en la cruz no quería olvidarse de su madre. A través de su tercera palabra en la cruz del Calvario es: no te olvides de tu familia. No te olvides de la gente que te rodea. Pero tú dirás, pero es que mi familia ha sido mi enemiga toda la vida, o tal vez me abandonaron toda la vida. Está bien, puede que sí, pero seguramente hay gente a tu alrededor que te ama y que te quiere. Porque Jesús allí en la cruz volteó a ver a su discípulo amado, a Juan, diciéndole: no olvides a mi madre. No te olvides de ella, es tu madre ahora. No te olvides de ella. Jesús proveyó bendición para su madre, para el resto de sus días. Probablemente María ya era viuda de su esposo José. Probablemente María estaba sola ahora. Necesitaba compañía, y Jesús en la cruz estaba proveyendo de esa compañía que ella necesitaba, de ese cuidado que ella necesitaba. No te olvides de tu familia. Jesús en la cruz nos invita a cuidar a nuestra familia. Si eres padre, a cuidar de tus hijos y a cuidar de tu esposa. Si eres madre, a cuidar de tus hijos y a cuidar de tu esposo y de tu familia, de la familia que Dios te ha regalado. No te olvides de tu familia, nos dice el consejo de Jesús a través de su tercera palabra en la cruz. El cuarto consejo es: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Saben, en este momento de clamor de Jesús es el momento de mayor oscuridad, el momento de donde el pecado cayó sobre el cuerpo del Hijo de Dios. Saben, Él no puede vivir con el pecado, Él no vio pecado, pero en ese momento se cumplió esa palabra, que Él moriría por nuestros pecados. Y allí el pecado se alejó de Él, y Él sintió que el Padre le había abandonado en ese momento, porque el pecado nos aísla, el pecado nos hace a un lado. Los errores, las cosas que no son a favor de nosotros y nos quitan la paz, ese tipo de cosas nos aíslan, y allí no podemos sentir la presencia de Dios. Y fue lo que Jesús vivió. A pesar de que no pecó nunca, Él lo vivió en carne propia y clamó a su Dios, a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta que nos debe hacer reflexionar en este tiempo es ¿qué estás haciendo cuando cometes errores? ¿Qué estás haciendo cuando el pecado llega a tu vida? ¿Qué estás haciendo cuando la conciencia ya no la aguantas y no la toleras? ¿Estás aislándote o estás buscando al Padre? Porque Jesús, cuando se sintió desamparado, lo primero que hizo fue buscar al Padre. Fue buscar la compañía, clamar a su Dios, porque Él no sabía vivir sin su Padre. Separados de mí nada podéis hacer, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la presencia de Dios hoy en tu vida? ¿Le estás buscando, le estás clamando o estás huyendo? El Señor, en el momento de crisis espiritual más fuerte que vivió en la cruz del Calvario, clamó a su Padre. Clama hoy a Dios y búscale, encuéntrate una vez más con Él, clama al Señor. En la palabra clamor nos habla de un desespero del corazón por estar cerca de algo, bien sea de alguna necesidad. Cuando hay cargo de conciencia, cuando hay pecado, cuando hay errores que no nos dejan dormir, es el momento de clamar a Dios y decir: Señor, no me desampares, no me desampares. Así que la cuarta palabra de la cruz nos enseña que a Dios siempre se le tiene presente, y aún más en el momento de mayor crisis de nuestra vida, por el pecado, por las malas decisiones y por los errores. Ese es el momento en que más cercano debemos estar de su gracia y de su amor. La quinta palabra de la cruz nos habla de un Jesús sediento. Dijo: tengo sed. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús era perfectamente hombre sin dejar de ser Dios. Jesús es alguien, no algo.
Esto nos demuestra cuánta humanidad tenía Jesús. Él era humano, era como tú y como yo, y pasó una sed terrible. En ese momento vemos a un Jesús deshidratado. Su cuerpo estaba sufriendo. Solo le dieron vinagre con hiel. Él pidió agua. Él dijo: tengo sed. Pero no le dieron agua. Sabes, Jesús tuvo que pasar por el momento más sediento de su vida para que tú y yo tengamos un agua de vida que nos cambia la vida para siempre. Jesús pasó por la sed espiritual más horrible y horrenda del universo. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí, y para darnos agua de vida, para darnos vida y vida en abundancia. El momento de sed nos da hoy, el momento de sed de Jesús nos da hoy esperanza, porque ya no hay más sed, porque Él, el Jesús sediento en la cruz, lo hizo todo por nosotros. Lo hizo absolutamente todo por nosotros. Más que una sed física, es una sed espiritual de ti y de mí. Él quiere estar cerca de ti. Si hoy tú tienes sed de Dios, hay agua viva, porque Él tuvo sed en la cruz. Si hoy tienes sed de vida eterna, hay vida eterna para ti, hay esperanza para ti, porque Él tuvo sed en la cruz. Él pasó todo ese oprobio, toda esa dificultad por amor a ti y a mí. El Jesús sediento en la cruz nos ha provisto a ti y a mí de agua de vida eterna. Eso es una muy buena noticia para nosotros el día de hoy. La sexta palabra de la cruz nos habla de consumado es. Del latín tetelestai. Tetelestai, esta palabra consumado es, viene de una palabra llamada tetelestai. Todos los documentos oficiales, todos los dictámenes de los jueces, al final, para que pudiera tener validez, se le debía colocar con un sello la palabra tetelestai. Muchos dicen que incluso el escrito que colocaron en la cruz del Calvario sobre la cabeza de Jesús, al final decía tetelestai, que significaba: este es el rey de los judíos. Pero Jesús tuvo que mencionar esta palabra porque básicamente esta palabra nos habla de que la obra del Señor se cumplió de manera perfecta. El sacrificio del Señor se cumplió de manera perfecta. El libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Era necesario que alguien muriera en la cruz por nuestros pecados. Y Él lo hizo. Y en el momento en que Él sintió que ya todo estaba cumplido, clamó a los cielos y dijo: tetelestai. Esa palabra nos da un aliento, y nos tiene que dar un aliento y una esperanza gloriosa de que Él cumplió todo por nuestra salvación. Te quiero decir algo: no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación, absolutamente nada. Ya Él lo hizo todo. Hay muchas corrientes religiosas que predican: tienes que hacer tal y cual cosas para que puedas ganarte la misericordia de Dios, o para que Dios pueda perdonarte, o tienes que cumplir esta promesa para que tú puedas hacer tal cosa, o si das tantas cosas, seguramente en los cielos te es contado por justicia y podrás ascender a los cielos. Nada puedes hacer para ganarte la salvación y la vida eterna del Señor, porque consumado fue en la vida, obra, muerte y posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, tetelestai nos dice: Jesús pagó el precio por mis pecados. Él lo hizo. Así que hoy solamente tienes que aferrarte a que Él pagó el precio por ti, por mí, por gracia, por misericordia, por amor. Y solamente tienes que aceptarle. Y ya, no más. Solamente tienes que colocar tu fe, tu confianza en Él. Y ya, porque Él pagó el precio cuando dijo: consumado es.
nada podemos hacer cuando el Señor ya lo ha hecho todo. Por ti y por mí y por amor a ti y por amor a mí. Lucas 26:36 nos habla de la séptima y última palabra de paz y de bendición para nosotros el día de hoy. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús se fió de su Padre. En el momento de mayor crisis, mayor oscuridad, donde ya las fuerzas se habían agotado, dejó todo en manos del Señor. Hay momentos en que tú y yo perdemos el control. Hay momentos en que no sabemos qué hacer por las crisis y dificultades que atravesamos. Pero cuando tú pierdes el control, tú y yo perdemos el control. Recordemos que Dios sí sabe qué hacer cuando tú y yo no sabemos qué hacer. Y el Señor, en su último suspiro, se encomendó a su Padre, porque Dios todo lo puede. Dios es Dios de lo imposible. Y Él, en su último suspiro, se entregó por amor a su Padre. Amados, Jesús murió. Y su última palabra habla de que Él encomendó lo último que tenía al Señor. Yo no sé cómo estás hoy, pero si hoy estás atravesando crisis, si estás atravesando prueba, si hoy no tienes esperanza, lo último que tengas, sea poco, sea mucho, en el corazón, encomiéndalo al Señor, porque Él es experto de sacar agua en medio del desierto. Él es experto en hacer milagros cuando nosotros de verdad ya no tenemos esperanza. Entregó su espíritu, su corazón a Dios en un momento difícil, en momentos de crisis. ¿A quién te encomiendas? ¿A Dios o al amigo que te puede sacar de la crisis? En momentos de crisis, ¿a quién te encomiendas? A la persona que te puede ayudar, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia o a tus recursos. ¿Qué? ¿A qué te encomiendas cuando llega la crisis? Amados, Jesús murió. Y podemos ver que en la muerte de Jesús sucedieron cosas extraordinarias, cosas increíbles. Hay un escritor que dice que la tierra ha sufrido dos momentos de conmoción muy fuertes. Y la primera fue cuando en Génesis 1 el Señor empezó a crear. La tierra estaba desordenada y vacía. El Señor creó todo lo que hoy existe en la tierra. Pero el segundo momento de mayor crisis de la tierra sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Muchas cosas sucedieron. Las tinieblas cubren la tierra. Hubo un eclipse. Era la tarde. El sol estaba allí radiante. Y vino un eclipse y todo se nubló y la gente empezó a tener temor. ¿Por qué pasaba esto? Y la gente empezó a tener miedo. Pero no solamente eso. El velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Eso indica que la gracia del Señor salió de un lugar específico para un lugar específico, y ese lugar es nuestros corazones. Y hoy tú y yo nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque el velo del templo se rasgó. Dice la palabra de Dios que la tierra comenzó a temblar. La tierra estuvo conmocionada porque el Hijo de Dios, el creador del universo, acababa de morir físicamente. Las rocas se rajan, se empiezan a partir las rocas literalmente. La tierra estaba siendo conmovida porque su Hijo, su creador, había muerto físicamente. Las tumbas se abren, pero no solamente las tumbas se abrieron, sino que los muertos resucitan y empezaron a presentarse en muchos lugares, en muchas casas. Todo porque el Hijo de Dios había muerto. Todo esto lo puedes encontrar rápidamente en Mateo 27:45, Mateo 27:51, en el mismo Mateo 27:51 en su parte A, en el 51, en el 52, en el 53. Puedes ver cómo todo esto fue y sucedió. Pero a partir de ese momento, la tierra fue conmovida por el poder de Dios hasta hoy. Porque yo creo que Dios vive, porque Jesús no se quedó allí. Al tercer día Jesús resucitó y hoy está con nosotros. Y ese Jesús hoy puede hacer un milagro con tu vida y con mi vida. Yo quiero que a partir de estas 7 buenas noticias, de estas 7 buenas palabras, podamos hoy orar por un milagro. Un milagro que pueda hacer el Señor a través de estas 7 palabras de nuestra vida.
y un milagro extraordinario como sucedió, que hoy los cimientos de nuestra vida sean movidos para bien por el poder de Dios. Permíteme orar por tu vida y oremos con fe, creyendo de que Dios hoy hará algo extraordinario como ese día. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz, mi Dios, es extraordinario. Tus 7 palabras, Señor, son extraordinarios. Padre, te pido que tú puedas hoy hacer un milagro y mover los cimientos de aquellos que necesitan, mi Dios, que algo extraordinario suceda en sus vidas. Y a través de estas 7 palabras y a través del sacrificio tuyo en la cruz, Señor, estos cimientos sean removidos y las crisis se vayan y los problemas se vayan y las luchas se vayan y la enfermedad se vaya por el poder del nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, mi Dios. Hoy tú puedas obrar, Padre Celestial, de una manera grande y poderosa en la vida y en los corazones que te necesitan y que han escuchado este mensaje, mi Dios, con detenimiento para poder tener esperanza. Muchas gracias, Señor, te damos por lo que tú harás, por lo que tú estás haciendo y por lo que has hecho. En el nombre poderoso de aquel que nos amó y nos salvó, nuestro amado Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar allí conectados con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario, un like, que seguramente va a ser de mucha bendición para nosotros y también para el futuro, porque seguiremos subiendo mensajes de esperanza como este. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.